más grave. Bueno, entonces, transcribamos eso. Entonces le estoy diciendo que el tiempo inicial es 50, la temperatura inicial. La temperatura del ambiente es 10. Pero 10. La temperatura a la hora va a ser de igual a 40 grados centígrados. Y nos están preguntando que cuál va a ser la temperatura a las 3 horas y que cuál va a ser el tiempo, pongámoslo acá así, para que eso llegue a 15, ¿cierto? Eso fue lo que es. Entonces, que eso, pues no sé si quedó claro. Lo que hablamos la clase pasada fue que la temperatura en cualquier momento del tiempo es igual a ¿quién? Va a ser igual a la temperatura del ambiente menos la temperatura del ambiente restándole la temperatura inicial y todo esto multiplicado por E a la menos K por T. Esa es la fórmula, esa es la cosita que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esto es lo que uno tiene que considerar para hacer el modelo. Entonces, la otra cosa que uno tiene que tener y que siempre les he dicho que tenemos que tener es que por lo menos tenemos que tener dos datos del modelo. Eso habría que saberlo, por lo menos dos datos. Si no tenemos eso, no. Porque estos 10 grados de la temperatura ambiente, pues es una constante que tendría que existir para nosotros poder medir eso. Entonces, que nosotros tenemos que saber qué temperatura hay para poder hacer el experimento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue ahí? Que lo que tenemos que calcular es a las 3 horas qué pasa, pero miren que nosotros acá, por ejemplo, no tenemos este valor de K. Entonces tenemos que encontrar ese valor de K. ¿Cómo lo encontramos? Pues para eso tenemos dos condiciones iniciales. ¿Listo? Y las condiciones iniciales son que en el tiempo cero, esperen es que esto está escribiendo muy delgadito. Que en el tiempo cero, esto vale 50, pero es en el tiempo cero. Y esto vale 10, y esto vale 10, y esto vale 50 por E a la menos K. Eso es una bobada lo que estoy haciendo ahí, porque al fin y al cabo eso es cero, entonces eso allá se va a cancelar y todo nos va a dar 50. Tengo que utilizar la temperatura en el tiempo 1. Entonces la temperatura en el tiempo 1 vale 40 y eso va a ser igual a ¿quién? A 10 menos 10 menos 50, todo esto por E a la menos K, así, porque el tiempo vale 1. O sea que 40 más, menos 10 me va a dar 30, que va a ser igual a menos 40 por E a la menos K. Listo, tenemos que despejar eso. Entonces esto nos va a dar menos 3 cuartos, va a ser igual a E a la menos K. Listo, cuando bajo ese 40 y cancelo los 10, pues lo que me queda es esta cosa que está acá. Listo. Y entonces lo que sigue ahí, o lo que debería de pasar es que tenemos que bajar ese K. Y entonces para bajarlo tomamos el logaritmo, entonces esto nos va a dar logaritmo natural de menos 3 cuartos. Uy, eso me está dando raro. Porque un logaritmo no puede ser negativo. Otra vez me pasa lo mismo. Eso no es negativo. Pilas puede, Profe, claro, esto da positivo. Esto da positivo, entonces esto da más 3 cuartos, ¿cierto? Entonces esto me va a dar. ¿Cierto que sí? Eso era lo que me ibas a decir. sí, sí. Va a dar 3 cuartos es igual a menos K por el logaritmo, de E.
logaritmo de E, que es igual a 1. Listo, entonces nos va a dar que K es igual a menos el logaritmo ¿de quién? De 3/4. Listo, ese es el resultado para K. Y entonces, ¿yo qué gano con eso? Ya, miren que igual que en los otros modelos que teníamos por allá, ya conseguimos un valorcito. Nosotros conseguimos ese valor y ese valor simplemente lo que nos va a dar es, ese valor simplemente lo que nos va a dar, lo que dice Laura, y Laura no ve, Laura mantiene ahí ya atenta, es que K es igual a, ¿cuánto? A 0.29. Es que se me desaparece el chat. 0.29. Listo. Entonces, la ecuación, eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Por eso es que necesitamos esas ecuaciones auxiliares. Entonces, la ecuación nos va a quedar como que T de T va a ser igual a ¿quién? A 10 menos, más 40 por E a la menos 0.29 por T. Listo. Nos va a quedar así. Que como K nos dio positivo, pues entonces esta cosa es así. Listo. Y entonces, como yo tengo que encontrar quién es T de 3, pues entonces T de 3 va a ser igual a quién. T de 3 va a ser igual a 10 más 40 por E a la menos 0.29 por 3. Sí, el que les dejé antes, pero ya voy a hacer el otro, el del tiempo. Listo, ya voy para allá, Steven, también. Listo. Y entonces esto va a ser igual a 26.76. O sea, que a las 3 horas, los grados centígrados que va a tener lo que hayamos dicho que se estaba enfriando es 26.76. Mire que la primera hora pues se enfrió muy rápido, pero después empieza a ser como más lenta la cosa. Listo. Y después, entonces ya, con esa tenemos que pasar las 3 horas. Y después tenemos que utilizar cuál es el tiempo para que eso esté en 15. O sea, que lo que nos están diciendo es que si esto está en 15 y eso está 10 más 40 por E a la menos 0.29 por el tiempo, porque ahora lo que tengo que encontrar es el tiempo. O sea que 5 va a ser igual a 40 por E a la menos 0.29 por T. O sea que 1/8 va a ser igual a E a la menos 0.29 por T. Listo. Sacamos el logaritmo, entonces el logaritmo natural de 1/8 es igual a T por 0.29 por menos 0.29 y lo otro se cancela. Esto, recuerden que es 1. Listo. Entonces, simplemente es eso. Nos va a dar ¿cuánto? Logaritmo natural de 1/8 da una cosa negativa y lo vamos a ir por menos 0.29. Y entonces, que también es negativo, y entonces eso nos va a dar el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de 1/8 sobre menos 0.29. ¿Cuánto te dio eso, Laurita? 7.17. Entonces miren, que para llegar a 15 grados se demora casi 7 horas, pues si lo estamos mirando así. Y ese sería el otro resultado que les estoy pidiendo allá. Entonces, miren que todo lo que hicimos el martes se basa en esa fórmula, en esa del TS menos T0, así, por E a la menos K por T. Esta es la fórmula importante, esta. Esta es la que nos pinta la cosa como debe de ser. Listo, para que lo sepamos. Estamos con eso. Sí. Ok, listo. Pero ese fue uno de los ejercicios que dejé. El otro era en donde me quedé ahí patinando. Listo. Que lo trasladé acá. Aquí está escrito el ejercicio ese. Dice, un cuerpo a la temperatura inicial T0 se pone en una habitación a la temperatura, o que tiene temperatura T sub 0. Tu T sub S0 inicial. O sea que esta cosa que está acá es una temperatura ambiente inicial, listo. El cuerpo se enfría de acuerdo a la ley de Newton con una tasa de constante K.
la temperatura de la habitación aumenta lentamente con la ley, con esta ley que nos están poniendo. ¿Dónde ve? Tan, 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 tan. Listo, toda esa cosa pues que nosotros estábamos haciendo ese día y que a lo último pues no pudimos como descifrar. La cosa es que pues estuve ahí mirando dónde era que fallé y entonces, ¿qué pasó? Me aturden muchachos, esas cosas aturden hay veces, para que sepan, que no prendan los micrófonos así. Listo, entonces, nosotros inicialmente lo que tenemos es que la temperatura del ambiente está dada por esta cosa. Listo, esa es nuestra fórmula. Y de ahí parte todo y de ahí dedujimos la fórmula esa que les acabo de mostrar y que la que les dije que es la que siempre tenemos que considerar. Listo. Pero nosotros, bueno, si tuviéramos que cambiar eso acá, pues entonces esta ecuación nos quedaría así. Nos quedaría como dt es igual a K por Ts sub 0, porque recuerden que el Ts es igual a Ts sub 0 más B por T y todo esto pues menos el T. Listo, así. No sé por qué cuando reemplazamos este valor allá la cosa no nos queda igual o no sé por qué la cosa no funciona. Pero me tocó hacer todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esto nos queda así. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva. Y entonces cuando yo aplico la propiedad distributiva, lo que me queda es dt es igual a K por Ts sub 0 más K por B por T menos K por T. ¿Listo? Y esto es una ecuación, esta cosa es una ecuación lineal. Esto es una ecuación. Estoy hablando de ecuaciones diferenciales entre una ecuación lineal, hablando desde las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que yo la puedo reescribir como dt es igual a más esa cosa que está aquí restando, esto que está acá restando, lo paso a sumar al otro lado. Entonces esto va a ser más K por T y esto va a ser igual a K, va a ser igual a K por TS0 más K por B por T. Miren que esta cosa acá tiene la pinta de una ecuación lineal y esto pues es una ecuación que depende de T. A este lado depende de T. Listo, entonces es como si tuviéramos la ecuación de la forma de P de, de Y de X más P de X por Y igual a un F de X. Eso es lo que tenemos, por eso es que les digo que es lineal. Recuerden que acá la función de t es la que depende, la de t minúscula es la que tiene que estar al otro lado, entonces es una función lineal. Mírenla, ahí está. Entonces, ¿quién es el factor integrante? Pues el factor integrante va a estar dado por e a la integral de k por dt, y entonces esa cosa nos va a dar que esto es igual a e a la k por t. Este es el factor integrante. Y entonces cuando voy a resolver la ecuación, pues lo que me va a quedar es que esto es de el factor integrante multiplicado por la variable, y al otro lado lo que me queda es la integral de k por ts0 por e a la k por t, que es el factor integrante, más, bueno, y esto por dt, más la integral de ¿quién? La integral de k por beta por t por e a la k por t. Listo, eso es lo que nos va a quedar ahí. Entonces, bueno, acá también es integral, listo. Y entonces esto lo que nos va a quedar es e a la k por t. Miren que ya salió nuestro t. Esa integral es fácil. Miren que es una integral que es, bueno, esa primera
es tomar a U igual a K por T, y entonces du va a ser igual a, du sobre K va a ser igual a dt. ¿Listo? Entonces lo que nos va a quedar de ahí va a ser K multiplicado por 1 sobre K. Esperen, yo escribo algo mejor. Aquí nos queda K por TS por 1 sobre K por E a la K por T. ¿Listo? Y esto más K, y esta integral se hace por partes. Esta es la integral de T por E a la K por T. Entonces, U va a ser igual a T, dB va a ser igual a E a la K por T por dt. Y entonces esto va a ser du es igual a dt. Dame un minutico, muchachos. Bueno. Listo. Entonces esto es du dt por b es igual a, otra vez, miren que nos quedó la misma integral, 1 sobre k por e a la k por t. Listo, esa es la que nos va a quedar ahí. Entonces, este va a ser ese k por b multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre k por t por e a la k por t menos 1 sobre k al cuadrado, 1 sobre k al cuadrado por e a la menos k por t. No, pero no menos, así positivo. K por t. Listo. Y todo esto pues más c. Listo. Eso se está viendo muy feo. Esa cosa se está viendo muy fea, pero ya vamos a ver que no es tan enredada la cosa. Déjenme, yo copio esto, muchachos, que ahí se me acabó el espacio. Acá está. Listo. Entonces la ecuación que nos quedó allá fue esa, borrándole esto de acá. Listo. Fue esa cosa ahí. Ahí, ¿hay alguna cosa que no entiendan, ¿no? Alguna cosa que lo único que hice fue aplicar, sino que como estoy tratando con variables, pues entonces la cosa se ve como medio enredada ahí. Pero simplemente lo que hice fue integrar por partes a un lado y en el otro una integral simple. Listo. La cosa es que noten que aquí hay cosas que se cancelan. O sea, que esto nos va a quedar como e a la k por t, que va a ser igual a ts0 por e a la k por t. Listo. Más beta por t por e a la k por t menos beta sobre k por e a la k por t y todo esto más c. Listo, entonces paso este de acá, lo paso a dividir y cuando yo paso eso a dividir, pues lo que me queda es que t va a ser igual a t S0 más beta por t, porque se cancelan, menos beta sobre k más c por e a la k por t. ¿Listo? Y entonces eso es lo que nos va a quedar. Esa va a ser la fórmula para eso. Pero nosotros recuerden que lo que tenemos que encontrar es por allá un t. Entonces, la cosa es que yo necesito saber Ahí le quién da es ese. menos ¿Dónde? KT. En el CE menos KT porque estaba abajo, pasa a subir con Muy menos, no. bien, sí. Aquí, eso, sí. Gracias. Entonces, recuerden que nosotros siempre estamos bajo el supuesto de que cuando el tiempo es 0 es igual a t sub 0, listo. Entonces, miren que esto es lo mismo que tener a que t sub 0 va a ser igual a t por ese 0. Esta cosa desaparece porque el tiempo es igual a 0, menos beta sobre k más c. Y lo que implica que entonces c va a ser igual a ts0 menos ts sub 0 menos b sobre k. Y así, menos b no, más b sobre k. Listo. Y entonces así, la ecuación
completa, esa amarillita que tengo ahí, me va a quedar como ¿qué? Me va a quedar como que esto es igual a T, es igual a TS sub 0 más beta por T menos B sobre K, y esto más T sub 0 menos TS sub 0 más beta sobre K. Listo. Y eso sería lo que pasaría ahí. Listo. La cosa es que después, entonces nosotros lo que nos estaban pidiendo allá era hallar el tiempo. Entonces nosotros tenemos que hallar ese tiempo. Perdón, acá me falta por L a la menos K por T. Listo. Nos piden hallar un tiempo, pero entonces el tiempo cuando la temperatura del cuerpo era igual a la temperatura ambiente. O sea que nosotros teníamos que encontrar una TN por acá, tal que ese TN fuera igual a ¿quién? A T sub 0 más beta por Tn. Recuerden que esta es la ecuación para la temperatura ambiente. Y entonces cuando yo reemplace esto acá, porque necesitamos que eso nos dé la temperatura ambiente a ambos lados, y el Tn lo tengo que cambiar, pues entonces eso no, cuando lo reemplazo en la ecuación grande, en esta ecuación que está acá, listo, cuando lo reemplazo en esta, entonces esto nos va a dar que TS0 más beta por Tn va a ser igual a TS0 más beta por T sub n menos beta por K más T sub 0 menos T sub S sub 0 más beta por K por E a la menos K por Tn. Listo. Noten que esta cosa con esta cosa se cancelan. Y ahí ya nos salió la cosa. Entonces, o sea que beta K, que es este beta que está acá, que pasa al otro lado positivo, nos va a dar igual a TS sub 0 menos TS sub 0, perdón, T sub 0, no TS sub 0, sino T sub 0, T sub 0 menos TS sub 0 más beta sobre K por E a la menos K por T. Y entonces, de ahí, pues entonces yo puedo pasar todas estas cosas a dividir. Todo esto de acá lo puedo pasar a dividir y vamos a obtener que beta sobre K, beta sobre K, multiplicado por T0 menos TS sub 0 más beta K, a la menos 1 va a ser igual a E a la menos K por T. Y entonces el tiempo lo vamos a poder sacar de ahí. El T sub n, ese es el T sub n. Dímelo. No te escucho bien. Vuélveme a decir. Para ver si se podía retroceder a lo que le dio la ecuación lineal. La ecuación lineal. ¿Que de dónde saqué esto? ¿O qué? ¿O qué me estás diciendo? Sí, profe, eso. Ajá. Yo estoy reemplazando. Recuerda que a nosotros inicialmente nos habían dado eso como una función de comportamiento, ¿cierto? Mira, acá está. Entonces, como nos lo habían dado de esa forma, pues entonces simplemente yo la estoy reemplazando ahí, porque yo necesito saber cuándo la temperatura del ambiente es igual a la del cuerpo. Entonces simplemente estoy reemplazando en Tn, y como necesito que ellas sean iguales, pues entonces estoy haciendo la igualdad y de ahí es de donde la estoy despejando. Listo, por eso es que la estoy tomando así, no es por otra cosa. Listo, profe. Gracias. Listo. Ok. Ok, y entonces aquí, pues, ¿qué nos falta? Pues tomar logaritmo natural. Yo creo que ustedes están diciendo, por algo estudiamos logaritmos, porque en alguna parte tenían que salir estos madres. Listo, mírenlos, acá están. A la menos 1 es igual a menos K por Tn. Y listo, y entonces Tn va a ser igual a
menos 1 sobre k por el logaritmo de beta por k, todo esto multiplicado por t0 menos ts sub 0 más beta k a la menos 1. Y listo, esa sería la fórmula para encontrar ese tiempo. Después ya es reemplazar los valores que teníamos ahí y con eso hallamos el tiempo. Listo. Teníamos unos valores que decíamos que yo no lo voy a hacer para que continuemos, porque ya hoy termino, hoy salgo de estos modelos y quiero terminarlos hoy para que ya nos vayamos otra vez a jugar con las ecuaciones. Muchachos, he estado pensando acerca de cómo hacer cosas pues como para evaluar. Y yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer es ir poniendo como ejercicios, ahí mismo en la plataforma lo podemos hacer, y que ustedes entran y los puedan hacer ahí. Van a hacer ejercicios o de selección múltiple, pues que tienen que hacer alguna cosa, o de colocar una única respuesta en una parte y ya. Listo. Y así entonces vamos practicando y no nos vamos oxidando porque al fin y al cabo, pues ya es hora como de ir haciendo otro examen. Listo, entonces para que sepan pues que el segundo examen se los coloco, ahorita en Semana Santa preparo todo eso y después entonces hablamos de cómo son las cosas. Voy a preparar todo eso y entonces cuando regresemos yo les pongo en el site una cosa y ustedes la resuelven. En el site estoy hablando de eso de Classroom. ¿Qué pasó, Steven? Dime. Profe, hablando ahí de evaluación, ¿usted nos podría compartir cómo nos fue en el pasado? Mal, no fue mal. Mentira, no lo he calificado. No sé si están ahí, porque yo le puse a mi computadora que me botara todos los correos al mes, entonces no sé si están ahí. Entonces, no mentira, en estos días les paso la nota. Muchachos, es que he estado muy ocupado, de verdad. Pero trato Bueno, de gracias. este fin de semana ponerles esa nota de ahí para que ya la tengan. Listo. Es que el profesor está concentrado en el coronavirus. No, no, muchachos, es que en verdad, como yo estoy haciendo un doctorado, entonces estaba haciendo tareas y tareas y tareas y eso es bravo. Entonces la cosa Eso- se pone difícil. Esos son los ejercicios sencillos, ¿Cuál? el que acabamos de ver. No, ese no es sencillo. Yo no estoy viendo que ese sea sencillo. Hasta acá me ayuda. Sí, pero lo único que tenemos que sacar de ahí es la fórmula, ¿verdad? Yo les estoy enseñando cómo se deducen las cosas. Miren que ahí hay que aplicar cosas. Muchas veces estas ecuaciones no necesariamente se solucionan por estos métodos. Hay métodos que se llaman métodos numéricos por donde se tienen que resolver. O sea, son cosas que nosotros no hemos visto, pero hay unos métodos eh, que aproximan las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Ustedes en ciertos momentos se van a encontrar con ellas, o en ciertas cosas ustedes tienen que tomarlas, ese tipo de soluciones, porque no siempre va a haber una solución analítica para todas las cosas. Vea pues a Hilary, que me va a regalar el doctorado. Eso es lo que estás diciendo, o eso es lo que interpreto. Y que por eso entonces yo los voy a pasar. Listo. Bueno, muchachos, es sino reemplazar esos valores que están ahí y esa cosa debe darles un valor. eh, pero yo no me voy a poner a hacer eso ahora. Listo. Bueno, entonces, el último modelito que les voy a mostrar por el momento, porque después vienen otro tipo de modelos. Modelos lineales hay muchos, no solo son esos que les he mostrado, sino que son como los más importantes y yo creo que donde ustedes podrían encontrar muchas cosas de aplicación en algún momento. Recuerden que ustedes están aprendiendo a hacer algo donde simplemente están viendo cómo funciona y cuál es su comportamiento, dónde lo podría aplicar, dónde no, y esas cosas, pero que ustedes vayan a hacer esas cosas todos los días de su vida, no creo. Entonces es simplemente, yo hay veces que llamo que uno aprende a hacer cosas, es como por cultura general y después de la cultura general
en algún momento puede enseñarle a uno, porque las matemáticas son eso, a resolver cierto tipo de problemáticas que le resultan a uno en la vida. Yo siempre he mirado la matemática como que uno aprende a hacer algo, pero que puede ser que eso no sirva para nada en la vida, sino que uno aprende a pensar de otra manera. De esa manera siempre lo he visto. Yo no veo las matemáticas tanto como, ay, es que yo soy un teso porque sé hacer tal cosa o dejé de hacer tal cosa. No. Siempre me ha parecido que las matemáticas son algo donde uno aprende a como hacer cierto tipo de cosas. Entonces vamos a hablar de una cosa que se llama mezclas. Y este problema de mezclas es un problema bien interesante, bien bacano. Se puede generalizar cuando veamos sistemas de ecuaciones diferenciales. Listo. Por el momento lo vamos a ver solo en un tanque. Entonces, miren, el problema consiste en lo siguiente. Yo tengo un tanquecito que tiene cierto volumen y tengo un líquido que tiene una concentración de alguna cosa allá adentro. Listo. La cosa es que en este tanque hay una dinámica y esa dinámica es que al tanque le está entrando un líquido con cierta razón y la cosa es que también le está saliendo el líquido, pero cuando este líquido se mezcla bien, o sea, si nosotros mezclamos, o sea, aquí va a entrar un líquido con una concentración, ahorita hablamos de que él se va a mezclar bien mezclado, no podemos decir que esa mezcla no se mezcla bien cuando llega allá, porque entonces nos tocaría hacer un experimento mucho más difícil. Entonces, lo que suponemos es que todo lo que esté dentro del tanque está bien mezclado, o sea, que no es que aquí haya cierta concentración y que aquí hay cierta concentración, sino que siempre hay la misma concentración y después eso va a salir con cierto flujo. Esa es la dinámica que sucede acá, o eso es lo que pasa acá. Entonces, miren que, de nuevo, hay algo que está entrando y hay algo que está saliendo, ¿cierto? Todos estos modelos funcionan como una máquina. Yo le entro algo y algo va a salir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice acá. Y lo que vamos a medir es la concentración en este momento de una salmuera. Pero tenemos que estar pendientes porque, miren, si vamos a medir, por ejemplo, el ambiente lo podríamos medir con esta dinámica. ¿Cuánto contaminante le está entrando? ¿Cuánto al medio ambiente le está entrando de polución? ¿Y cuánto él está descargando? Miremos a Medellín como esa olla que siempre nos han dicho que somos, que está encerrado entre un montón de montañas. Entonces eso es como una olla de presión y esa olla de presión, pues ahí hay un montón de contaminantes. Todos los días le entran más contaminantes al ambiente o al aire y hay veces que las nubes no dejan que esos contaminantes salgan, entonces por eso muchas veces nos vemos en estas emergencias que tenemos también de, de polución, porque hoy estamos jodidos, ayer tembló y todo, ¿no? O sea, encerrados, con coronavirus, con el ambiente malo y ayer tembló y todo. Entonces la cosa está fuerte. Y entonces, miren, ¿cómo funciona la cosa? Pues esto simplemente va a ser unas razones de cambio. La razón de entrada menos la razón de salida. Y lo que voy a medir es cuánta sal hay en algún momento en el tiempo. ¿Cuánta sal hay en algún momento en el tiempo? Ah, miren, por ahí Laura nos dio la solución a la ecuación que estamos haciendo ahora y es 14.72. Listo. La del tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoraba eso? Listo. Entonces la cosa es que ya se supone que en el tanque, allá adentro, ya hay una concentración de sal en cierta cantidad de galones del tanque. El tanque se supone que no está completamente lleno y que el flujo de entrada y el flujo de salida no necesariamente tienen que ser iguales, pero ahorita hablamos de eso, listo. Entonces, nosotros aquí vamos a llamar que la ecuación se va a comportar de esa manera como la pinté en amarillito, listo. Pero que eso entonces depende de quién es el RIN y de quién es el ROUT, de quién es la razón o o la rata de entrada y cuál es la razón o rata de salida. Listo. Entonces, eso se calcula ¿cómo? Pues simplemente por acá estamos dando
que el R in, es que yo creo que está muy pequeñito, es igual al C sub I, que es la concentración del líquido que entra. No siempre que yo le esté entrando al tanque algo, quiere decir que él no venga con una concentración de salmuera también. Puede también llegar con una concentración de salmuera o puede llegar agua pura, por decirlo así. Entonces, o entra algo, o entra agua pura, o entra, si fuera agua pura, pues entonces la concentración de sal sería igual a 0. Entonces, eso hay que medirlo también, pero se supone que cuando tenemos agua pura, se supone que no tiene ninguna concentración de sal. Listo. Y eso por un flujo de entrada. Listo, que lo llamamos Q1. Listo, entonces acá hay un flujo de entrada que es Q1 y hay una concentración de entrada que es C1. La cosa es que la concentración de salida no va a ser la misma, no va a ser una concentración que es constante. Entonces esa concentración de salida no la podemos medir como que ella es igual a la C1, no. Porque recuerden que allá en el tanque ya había en cierto momento una concentración de sal y le está entrando más. O sea que cuando le está entrando esa otra cantidad, lo que está pasando es que en algún momento, cuando ella se va mezclando, entonces ya va cambiando con respecto al tiempo. Y como va cambiando con respecto a ese tiempo, pues entonces ella ya no va a ser constante, sino que va a ser una función en términos de t. ¿Listo? Y lo otro sí es el Q2, eso el flujo de salidas. ¿Listo? Que de ahorita hablamos de eso. ¿Listo? La cosa es que, ¿quién es C2 de T? O sea, ¿o quién es la concentración? Entonces, esa concentración no va a ser otra cosa que la concentración en algún momento en el tanque dividida por el volumen inicial más el flujo de entrada menos el flujo de salida y todo esto por el tiempo. ¿Listo? Eso se comporta de esa manera. Eso se comporta de esa manera simplemente porque el tanque puede llenarse y bueno, el tanque no va a ser infinito. En ese tanque pueden haber cierta cantidad de agua, pero en el momento de que el Q1 sea mayor que el Q2, pues el tanque se va a empezar a llenar y eso cambia mucho la concentración de sal que va a haber en cierto momento allá adentro. O también podría pasar lo contrario, que de Q2 sea mayor que Q1, o sea que el tanque en algún momento se va a vaciar, y si el tanque se va a vaciar, pues entonces miren que la concentración de sal puede ser que en algunos momentos se vuelva muy alta, pero entonces en algún momento se va a volver 0 porque el tanque se va a vaciar, va a llegar a estar en 0. Listo, entonces esa es más o menos como quedaría nuestra ecuación eh, con esas dos cositas que le puse ahí. Entonces la ecuación nos quedaría más o menos de este estilo. La voy a escribir por acá bien para que se vea. Voy a escribir por acá que dx de t va a ser igual a Q1 por C1. Recuerden que esto es una constante. Esto es constante. Listo. Menos, porque recuerden que es la de salida. Le estamos restando siempre la de salida. Por Q2, que es el flujo de salida. Por xt, que fue esa ecuación que pusimos allá. Y acá sobre b sub 0 más Q1 menos Q2 y todo esto por t. Listo. Y esto, pues, miren que esto, aquí está x y esto depende de x. Listo. La cosa es que esta ecuación tiene un término por ahí que como que estorba y es esa t que está allá abajo. ¿Sí la ven? Esta t que está acá abajo. Y esa t, pues, es la que le hace que sea como diferente. Listo. Pero entonces, miren, como para simplificarlo un poquito, yo voy a tomar que A va a ser igual a Q2, a ver cómo la replanteamos un poco. Sobre B sub 0 más, es que no sé, un B por T.
Es que quería quitarle como para que no se viera. Es que miren, quitándole todas esas cositas que tiene allá, ya vemos que esto va a quedar así. Ya vemos que esto se llama A menos, pongámosle un B acá por X sobre el B sub 0, que ese sí nos va a quedar ahí necesariamente, más un C por T. Esa es la ecuación que nos queda. Y entonces, en cierto sentido, lo que nos está quedando es una ecuación, si ustedes la ven, es una ecuación lineal otra vez. Lineal, porque miren que esto es lo mismo que tener a de X sobre dt igual, no, más B sobre X sobre B sub 0 más C por T. ¿Listo? Miren que esto depende de T, es una función en términos de T. Es una función en términos de T. Esta función es en términos de T. Aquí está la X, que es la misma que está acá. Y esto nos va a quedar igual a... O sea que otra vez es una ecuación lineal. Vuelvo y pinto lo que es una ecuación lineal. Si lo ponemos así, más... madre, más el P de X, más el P de X. A ver, por cambiar las variables eso me pasa. De Y de X, más P por X, por dx, más X, más X es igual a F de X. Listo. Esa es la ecuación lineal. Entonces miren que esta cosa de acá depende de la variable independiente. Esto es acá Y. Tanta bobada y lo volví y lo escribí mal. Es acá Y. Listo. Y entonces eso al otro lado pues nos debería quedar también una función en términos de t, pero pues, no quedó fue la A, pues, la A sola o la constante de esa sola por allá. Entonces esta es la ecuación que tendríamos que resolver. Y si esa es la ecuación que tenemos que resolver, pues entonces hay que tomar un factor integrante. El factor integrante sería el factor integrante de b sobre b sub 0 más c por t. Por eso es que quería eliminar como todas esas constantes que estuvieran allá para que no me jodieran. La cosa es que siguen jodiendo. Listo. Esa integral se hace por sustitución. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar a u igual a b sub 0 más c por t. Y du va a ser igual, y du va a ser igual a c por dt. O sea que du sobre c, así nos quedaría. Du es igual a, sobre c es igual a dt. Listo, eso sería lo que nos quedaría ahí. Entonces, esa integral nos va a quedar como e a la b sobre c, ¿sí lo ven? Por la integral de 1 sobre u por du. Listo, que es igual a e a la b sobre c por el logaritmo natural de u. Y entonces esto nos va a quedar que u a la b sobre c. Listo. Ay, qué cosa fea. O sea, que va a quedar u a la 1, una constante por allá. Escribámosla por acá. Una constante no, la ecuación ahora sí en términos de t. O sea, nos va a quedar b0 más c por t, todo a la b sobre c. Listo. Esa C, es que estoy tomando dos veces la C, ok, sí, estoy tomando dos veces la C. No, es la misma C, es la misma C. Listo, nos va a quedar así. Así nos queda ese factor integrante. Recuerden que B y C son constantes, que C es constante, que B sub 0 es constante, aquí la única variable es T. Listo. Y entonces cuando nosotros hagamos el factor integrante, nos va a quedar que de de X, no, del factor integrante de 0 más C por T por B sobre C multiplicado por X va a ser igual a ¿quién? Al otro lado nos va a quedar el A por el factor integrante por B0 más C por T
por b a la c. Listo. Y a ambos lados tomamos la integral, esto nos va a quedar acá por dt. Tomamos integral, integral. Y al lado izquierdo, que se me desaparece el mouse. Al lado izquierdo nos queda b0 más c por t por b sobre c por x es igual a a, que es una constante, por la integral de b0, la integral de b0 más c por t a la b sobre c por dt. Y entonces esto es otra integral que se hace por sustitución, ¿cierto? Que recuerden que b a la c, b sobre c por dt va a ser igual a una ecuación allá medio rarita. Y entonces lo que nos va a quedar al fin y al cabo va a ser que esto es igual a ¿quién? A que x, bueno, a que b0 más c por t. Hay veces que uno dice, ¿por qué me metí por aquí? Bueno, pero listo. Ya estoy acá. Entonces, y esta integral va a ser igual a ¿quién? Esta integral no es otra cosa que a sobre c, por b0 más c por t a la b sobre c más 1, y todo esto sobre b sobre c más 1. ¿Listo? Y todo esto por más una constante k. ¿Listo? Esto es constante. Esto es constante. Es que miren las constantes como se nos van convirtiendo ahí. Y por ahí quedaron otras cosas por ahí, pero cuando yo despejo esa x, ahorita alguien me va a decir por ahí, eso es lo fácil. Bueno, listo. Ahorita miramos. A sobre c por b sub 0 más c por t sobre b sobre c más 1, y todo esto más k sobre b0 más c por t multiplicado por b sobre c. Listo. Y esa sería la ecuación. Listo. Esa es la ecuación. Uy, no, muchachos, qué cosa tan fea, esa cosa horrible. Ustedes llegan y ven eso y dicen, no, profe, usted nos está matando con esta cosa. Muchachos, yo no estoy haciendo una cosa diferente que jugar con las ecuaciones diferenciales y resolver la cosa. La única cosa que estamos haciendo acá es identificar cómo el problema se comporta. Se supone que yo podría utilizar eso ahí para hacer la cosa mucho más simple. Pero miren que en este caso, es mejor montar la ecuación y que cuando la tengamos allá es mejor verla desde allá. Miren, yo ¿por qué a lo que me refiero? Porque aquí entonces tendría que identificar quién es A, quién es C, quién es B, que recuerden que yo cambié todas esas cosas antes de comenzar. Listo. Miren, por ejemplo, lo que tengo acá. Voy a sacar primero las cosas y vamos a ver que el problema queda muy simple. Y que todo lo que les mostré allá arriba es como un engaño, como para que ustedes digan, hijo de madre, qué cosa tan difícil, el profesor nos va a matar. No, la idea no es esa. Además, como pienso evaluarlos, Como la moral a uno. como pienso evaluarlos, yo sé que no los voy a matar, muchachos. La idea es que puedan trabajar ahí sobre el computador y que pongan simplemente unas respuestas ahí para que la cosa no se nos vuelva como muy tediosa. Y voy a tratar, a partir de después de Semana Santa, que cuando terminemos la clase, lo que se evalúe sea en esos 30 o 40 minutos que les dejo libres después de la clase. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. O sea, que allá en el mismo classroom, ustedes van a ir a hacer algo para terminar la clase y con eso vamos evaluando y vamos llevando lo de las notas, listo, para que la cosa... No, Semana Santa, es tiempo de orar, de salir a la iglesia, del televisor, ¿sí o no? Estefanía. No, nos dijeron que por ley y por cronograma de las cosas, se tiene que entender que
que es en la Semana Santa no hay clase. Listo. No importa que estemos en estas cosas, tenemos que entender esa cosa. Listo, entonces van a tener una semanita de vacaciones. Para que se vayan a pasear al cuarto de atrás. Listo, entonces miren lo que dice este problema. Dicen, suponga que un tanque grande inicialmente contiene 300 galones de agua, en la cual han sido disueltas 50 libras de sal. Pilas, pues miren. Entonces tenemos un volumen inicial de 300 galones de agua, unas libras de sal inicial, que 0 es igual a 50 libras. Listo, ahorita hablamos de esas, de esos valores y esas cosas, pues eso después lo podemos, a lo último trabajamos con esas unidades de medida, que ustedes saben que trabajar con las unidades de medida y con números se va volviendo como muy tedioso. Entonces, dejamos las unidades, lo que no podemos hacer es que se nos olvide qué es lo que nos debe dar al final. Otra solución de salmuera es bombeada dentro del tanque a razón de 3 galones por minuto. O sea, entonces le están bombeando Q1, ¿sí o no? 3 galones por minuto. Listo, miren que ahí están haciendo eso. Y cuando la solución está bien disuelta, lo que les digo de revolver bien en el tanque las cosas, entonces es bombeada afuera a una razón más lenta, a un Q2 igual a 2 galones. Miren que yo les estoy diciendo ahí una vez por minuto. Si la concentración de la solución entrante es de 2 libras por galón, miren que ya nos están dando el C1, esto es igual a 2 libras por galón. Listo. Determine la ecuación diferencial para la cantidad de ese líquido. Es aquí nos están viendo que eso es en términos de A. No. Aquí es XT. Listo. En el tiempo T. O sea, que cuál es la ecuación diferencial o cuál es la solución de esa cosa. O qué va a pasar en el tanque en cierto momento. Miren que el Q1 es mayor que el Q2. Y entonces ahí la cosa va a variar. Entonces aquí es mejor partir desde la ecuación diferencial, desde x de t. Y vamos a ver por qué. O sea, que es más fácil resolver de nuevo la ecuación diferencial que ponernos a reemplazar allá cosas. Miren. Recuerden que esto va a ser la concentración de entrada por el flujo de entrada menos la concentración de entrada, de salida, perdón, por el flujo de salida. ¿Listo? Pero miren, es que yo ya tengo quién es C1. C1 es igual a quién? A 2. Y Q1 es igual a 3. Entonces, por 3 menos. ¿Quién es C2 de T? No, esa es una ecuación. Es X de T, o la función en términos de T, por el volumen inicial, 300, más ¿quién? Más 3 menos 2, el flujo de entrada menos el flujo de salida, y todo esto por T. Listo, entonces esto es igual a tener A6 menos X sobre 300 más T. Listo. O sea, lo que les estoy diciendo, muchachos, es que miren que la ecuación que nos va a quedar es una ecuación simple. Nos va a quedar es que de X de T va a ser igual a 6 menos X sobre 300 más T. Y esto, pues entonces si lo voy a resolver, es una ecuación lineal, entonces la ecuación lineal me va a quedar de más X sobre 300 más T igual a 6. Listo. ¿Cuál es el P de X? El P de X ahí, en este caso es P de T. P de T es igual a 300 más T. Listo, entonces el factor integrante, perdón, A1 sobre 300 más T. Entonces el factor integrante nos va a quedar E a la integral de 1 sobre 300 más T por dt, que es igual
¿A quién va a ser igual esa integral? Esa integral es fácil. Es igual a e a la logaritmo natural ¿de quién? De 300 más t. Esa es la integral de eso, que es igual a 300 más t. Miren que todo lo que les está diciendo ahorita, miren en lo que quedó. Y aquí no hubiera quedado sobre b sobre c, y entonces quién es b, quién es c, todas esas cosas que las podemos eliminar. Miren acá, no hay que reemplazar tanta cosa. Supuestamente nos tiene que dar lo mismo que nos de allá. Entonces, la ecuación diferencial de ¿por quién? Por el factor integrante multiplicado por el x va a ser igual al 6 multiplicado por el factor integrante, o sea, por 300 más t, y todo esto por dt. Tomamos integral a este lado, integral a este lado. Miren que la de este lado nos va a quedar 300 más t por x, que es igual ¿a quién? Pues a 1800 por t, haciendo la integral de una vez, más 3t al cuadrado, y todo esto más c. Listo. Ahí estaría la cosa. Ahí estaría la cosa. Si es 3, sí, porque nos quedaría 3 al cuadrado, sí. Ahí está bien. Listo. Y listo, miren, entonces x va a ser igual a 1800 t más 3 veces t al cuadrado sobre 300 más t, démoslo acá, más c sobre 300 más t. Y esa es la ecuación. Listo. Entonces, ya, esa es la ecuación. Miren que quedó la c. Entonces yo les podría decir a ustedes, la condición inicial la tenemos allá. Miren que la condición inicial, nosotros tenemos que inicialmente tenía 50 libras de sal, ¿cierto? 50 libras de sal inicialmente, pero estaban diluidos en 300 galones. Esas 50 libras de sal en 300 galones, o sea que tendríamos un sexto de libras por galón, ¿cierto? Teníamos un sexto de libras por galón. Y entonces eso en el tiempo cero. Y entonces si hacemos eso cuando el tiempo sea igual a cero, miren que esta primera parte se vuelve cero. Esta primera parte se vuelve cero. Y esta parte de acá se vuelve cero, se vuelve 300. Entonces nos va a quedar que c sobre 300 es igual a 300 dividido 6. O sea que eso va a ser, c va a ser igual a 50. C va a ser igual a 50. Déjenme, yo lo hago por acá. O sea, lo que le estoy diciendo es que nosotros inicialmente teníamos 50 libras dentro de 300 galones. O sea que teníamos inicialmente 50 libras dentro de todos los galones. Entonces, al simplificar eso nos va a dar un sexto de libras por galón. Listo. Entonces, inicialmente tendríamos un sexto de libras por galón. Como esto va a ser cero, esto se va a ir a cero, porque cuando yo evalúo eso, allá me va a dar cero. Déjeme, yo borro esto para que no nos quede eso ahí como que lo tachamos, sino que nos va a dar cero. Entonces, esto va a ser cero, más c sobre 300, porque la t vale cero. Como la t vale cero, pues entonces nos va a quedar eso. O sea que c va a ser igual a 50. Listo. Entonces, si c es igual a 50, entonces x va a ser igual a ese 1800 por t más 3t al cuadrado sobre 300 más t más 50 sobre 300 más t. Listo. Y bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa con eso? Yo ya tengo esa ecuación, entonces yo les puedo preguntar, ¿qué pasa? Digamos que eso es por horas. ¿Qué pasa a la hora? ¿Cuántos libras o cuánta concentración de sal va a haber en el tanque? Y a las 2 horas, ¿qué va a pasar? Y a las 3 horas y así. Y miren que todo depende de t, y como todo depende de t,
pues entonces es muy fácil hacer ese tipo de preguntas, de qué pasa con ella en cualquier momento del tiempo. ¿Listo? Y entonces está esta otra, miren, está este otro ejemplo que está acá. Yo ya me voy a ir, tengo hambre, no mentiras, ya comí. Yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio, o que por lo menos lo planteen. Es el mismo ejercicio de arriba, pero la cosa es que cambia el, la tasa de salida. La tasa de salida va a ser 3.5 galones por minuto, o sea que va a ser mayor. O sea que el tanque en algún momento se va a vaciar. Va a llegar a cero. Listo, entonces uno ahí podría preguntar que que en qué momento o cuánto tiempo tiene que pasar para que el tanque llegue a cero. Listo. Entonces yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Listo, muchachos, miren. Ya no sé si se acuerdan, porque es que como perdimos tanto tiempo, pues entonces la cosa es de acordarse. Recuerden que nosotros habíamos hablado de ecuaciones de orden superior. Listo. Y de eso habíamos visto 3 clases. Una que se refería a cómo evaluar las soluciones, ¿cierto? Eso fue lo que vimos. Otra clase se llamó reducción de orden. Listo. Y otra clase se llamó coeficientes constantes. Listo. Y pues vimos como 4 modelos. El modelo de crecimiento, el modelo de crecimiento logístico, las ecuaciones de temperatura y las ecuaciones de mezclas. Listo, 4 modelos más o menos. Fue lo que vimos. Listo. Yo creo que con una clase más podríamos completar un examen, pero otra vez les digo, no les quiero hacer un examen preguntándoles todas esas cosas. Listo. Quiero poner en el Classroom, allá donde nos estamos comunicando, quiero poner allá yo puedo hacer unos quizzes. Entonces es poner unos quizzes donde puedo o preguntarles una respuesta corta o una respuesta corta, o les puedo poner cosas de selección múltiple, ¿cierto? Entonces la idea es que hagamos como unos 4 de estos, en 4 de esos quizecitos cortos, cada uno de 1 o 2 preguntas. Pero les digo que me dejen pensar cómo hacerlo para que podamos evaluar estas cosas. ¿Listo? Y de ahí para adelante, con los temas que veamos, de ahí para adelante, cada vez que terminemos una clase, pues evaluamos, hacemos una pregunta sobre lo de la clase para que la cosa quede ahí como clara. La cosa es que no quiero preguntar, bueno, ahorita les dije que les iba a dar 40 minutos, no quiero que se presionen con eso. Yo les puedo dar los 2 días hasta la siguiente clase, o sea, lo pongo los martes y los jueves, o sea, les puedo dar esos 2 días para que resuelvan lo de 2 clases, mejor, para que la cosa quede así como mejor. Y entonces les pongo así cuisecitos y eso vamos acumulando ahí para las notas, para que no tengamos como tanta presión y tengamos algo para hacer. Listo, ¿qué les parece eso, esa idea? Pero déjenme pensarlo bien y entonces el martes de Pascua les comento bien cómo hacemos ese tipo de cosas. ¿Pero les parece bien o qué dicen? Mejor así, y para que tengamos entretenimiento. Yo no sé si le están dando ya todas las clases, no sé. ¿Cómo van con eso? ¿Ya se reportaron los demás profesores o no? Ok.